Gran parte del siglo XX chileno se puede ver a través de los ojos de Carlos Vicuña Fuentes. Abogado de profesión, escritor y político de oficio, maestro de la diatriba y aventurero dueño de un carácter impulsivo y perspicaz. Huérfano a los 10 años, el niño de Rengo mostró de joven una erudición prodigiosa. Dominaba el griego, el latín, el francés, el italiano e inglés y podía recitar la Ilíada de memoria. Durante los años de Carlos Ibáñez del Campo, Vicuña Fuentes defendió a anarquistas, a obreros y estudiantes, y al apuntar directamente contra la tiranía, le costó la relegación y el exilio, luego de una épica fuga a pie por la Patagonia. Cascarrabias, revolucionario, justiciero, postrero, reaccionario, nunca se sacó la corbata. Y lo describen como bajito y rechoncho, incluso un poco cabezón con una prominente nariz. Vicuña Fuentes tuvo una relación de amor y odio con Arturo Alessandri, a quien luego de apoyar denunció por su autoritarismo comparando sus métodos con los de Mussolini. En el libro El Justiciero, Carlos Vicuña Fuentes en la pequeña historia de Chile, otro abogado, Nicolás Vidal, se adentra en la biografía de este apasionado defensor para retratar un siglo marcado por el idealismo y la desilusión. Y nos encontramos esta tarde acá en Frecuencia Literaria con Nicolás Vidal, como decíamos, abogado, máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y autor de las novelas La Luz Oscura del año 2013, Subversivos del 2019 y Los Fantasmas de la Revolución del 2021. Y ahora nos convoca, por supuesto, este justiciero, el justiciero. Nico, bienvenido a Frecuencia Literaria. ¿Cómo está ahí? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. ¿Cómo surge, Nicolás, antes de adentrarnos incluso en todos tus libros, esto que desde la abogacía te empezaron a interesar quizás no solo personajes históricos interesantes, momentos de nuestra historia, pero para relatarlos quizás con una pluma, siempre desde la no ficción, pero con una pluma más de crónica, de perfil, novelesca, y hacer llegar a estos personajes a todos nosotros? Este personaje sale un poco de la novela Subversivos, que retrataba siempre desde la ficción en ese caso, Ya. la vida de los estudiantes y anarquistas que fueron protagonistas de la generación del año 20 de la Federación de Estudiantes, que fueron perseguidos por el Estado, y su abogado defensor era Carlos Vicuña Fuentes. Entonces ahí yo para ese libro me leí La tiranía en Chile, que es una crónica, el libro de él, que es una crónica de todos esos años y donde además cuenta sus propias vivencias. Entonces yo quería hacer como un libro de perfil, entonces buscaba personajes y me acordé de este libro de La tiranía en Chile, y ya cuando me adentré en él ya no pude salir, digamos. Así que ese es como el origen de cómo llegué a Carlos Vicuña, y el estilo, claro, como su vida es al mismo tiempo, como decías tú, no sé, pues es una especie de sabio, pero también es un aventurero, ¿ah? Entonces me pareció que el tono que yo quise darle es más de una novela de aventuras a de más ensayístico, ¿ah? Porque su vida fue tan frenética que me pareció que eso le hacía más justicia. ¿Qué es lo que más te llamó también la atención de este personaje junto con su personalidad? Lo conversábamos fuera de micrófono también, su carácter y esta capacidad también de no solo estar desde las leyes o la teoría, si tú quieres, y grandes argumentos, atacando incluso a sus adversarios también políticos, sino ser capaz de, con lo que parte el libro, una travesía desde Buenos Aires en un avión rojo para derrocar al tirano, ya vamos a hablar de eso. Luego, por supuesto, también está esa épica que decíamos en la introducción, fuga por la Patagonia, que en realidad es una locura. Claro. Pero más allá de eso, ¿qué te pasa a ti como abogado también, con la capacidad argumentativa y esa diatriba o esa capacidad de destrozar al otro con las palabras? ¿Será eso que es lo que más te llamó la atención? ¿O la vuelta que tuvo? O sea, claro, en el fondo tenía una lengua y una pluma muy mordaz, digamos, casi injuriosa, ¿ah? Claro, O y al sea, límite.
está al límite. En el fondo uno lee La tiranía en Chile, pero en el fondo es como una oda al insulto sin insultar, digamos, sin garabatos, pero en el fondo es realmente muy, muy injurioso. Y entonces en su nivel de argumentación, o sea, es un tipo que lo que es interesante es que maneja todos los registros. ¿Ah? Maneja tanto el registro muy, digamos, culto, como si esto, o sea, es capaz se sabe la Ilíada de memoria, digamos, habla griego, etcétera, etcétera, pero Sí. al mismo tiempo tiene este otro lado más ponzoñoso, donde es capaz de descuerar, digamos, a sus adversarios, ya sea en los estrados judiciales y en sus libros también. Entonces, todas estas capas que tiene el personaje y también sus contradicciones, porque al ser tan impulsivo muchas veces terminaba contradiciéndose. Entonces me parece que todo eso aporta mucho al personaje histórico, pero sobre todo al personaje literario, digamos, ¿no? Porque un personaje literario que siempre actúa de la misma manera, que siempre es plano, termina siendo poco atractivo. En cambio, Carlos Vicuña, había un Carlos Vicuña para todos los gustos al final. Eso tú también señalas en tu libro, y así como unos historiadores tienen visiones distintas sobre sus publicaciones, ya vamos a entrar en eso. ¿Cómo también él ilustra un momento o es un fuera de serie? Porque mucho se habla de los convulsos años 20, no solo los locos años 20 en Europa, en Estados Unidos, sino de los convulsos años 20 y 30, siempre como una década más tarde Claro. acá en Chile, por todo lo que implica la geografía. ¿Él es fiel representante de tu época o más bien es un díscolo, un outsider de alguna manera? O sea, sí, es un representante de esa época totalmente, pero eh, y ahí está lo interesante, ¿no? Porque en el fondo él tenía una patita en cada sector. O sea, por ejemplo, fue una de las dos personas que estuvo, en el año 25 hubo dos asambleas, o sea, una asamblea constituyente, entre comillas, digamos, Sí. de obreros y asalariados, digamos, y la otra convención que redactó finalmente la Constitución. Y en la primera asamblea habían organizaciones obreras, Suena eh, conocido eso, ¿no? suena 100 conocido, años 100 después casi. años, claro, exactamente. Y él estuvo en las dos instancias. ¿Ah? Fue el único junto al comunista Manuel Hidalgo que estuvo en estas dos instancias. Entonces, en el fondo, por una parte, era un representante muy valorado del mundo obrero, pero por otra parte también era cercano a Alessandri, en el fondo tenía influencias en el poder más institucional. Entonces, eso es lo interesante porque, claro, es como un outsider de alguna manera, pero también estaba dentro de la institucionalidad. ¿Ah? Entonces, eso Claro. permite como que hay un foco desde los dos lados. Hay algo interesante porque no es el típico, a propósito de defensor, como lo decíamos, de subversivos o anarquistas, estudiantes, obreros, varios, o todos los que sufrieron también la injusticia social de la época. Él no es el clásico luchador de clase, ¿no? Y tú ahí relevas algo que tiene que ver con su ideario, que es más positivista, ¿no? Y la figura de Comte, y hablaba incluso de la defensa de la propiedad privada, algo que nos pareciera un oxímoron o dicotómico respecto a lo que entendemos hoy por lo público. Claro, él en el fondo, por eso, otra de sus contradicciones es interesante, porque en el fondo él era uno de los, como decía, de los líderes del movimiento obrero. También era muy cercano a la Federación de Estudiantes, que tenía marcada presencia anarquista en esa época, pero él siempre, pero él era un tipo radical, digamos. O sea, en cuanto a su filiación política, era más moderado. Y por lo tanto siempre discutía estas posiciones, digamos, con sus aliados, pero siempre discutía desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pero donde sí, bueno, por eso va el título justiciero, ¿ah? Porque siempre él dice, mira, yo no estoy de acuerdo con los anarquistas ni con los comunistas, pero cuando son perseguidos injustamente, yo los voy a defender. Y eso pasó en esa época, digamos, en los años 20, donde hubo una persecución contra los anarquistas muy fuerte, y también pasó después, a fines de los años 40, con la ley maldita, con la feroz Sí. persecución que hubo contra los comunistas Y él durante defendió a Neruda, González Videla. Claro, él claro. fue el abogado de Neruda y además él lideró toda la defensa al Partido Comunista. O sea, creó una comisión muy importante que tenía presencia en todo Chile y él fue el presidente de todo ese movimiento en defensa del Partido Comunista, por más de que él
no estaba de acuerdo y no era comunista y tenía otra, digamos, perspectiva política. Pero eso no quitaba que en su sentido de justicia fuera el primero en defenderlo. Nico, y es interesante porque cuando tú dices y recalcas, ¿no? Finalmente lo que es una vocación, defender al quien yo considero y que es justo, valga la redundancia, está siendo perseguido o siendo víctima de la injusticia, para ser más redundante. Él, en una parte que es la final de tu libro, cuando tú hablas de una suerte de biografía media novelesca, media ficcionada, ¿no? Donde él muestra recién cosas de su vida, ya vamos a hablar de eso. Él dice que no le gustaba, que moría de lata, la abogacía, ¿no? El derecho, pero aún así, a pesar de que era una carrera muy, digamos, de ascenso social y en este caso muy cercano a lo político en aquella época, todavía lo es, lo Todavía lo es. sabemos, y tú lo sabes muy bien, sí había un afán de verdad en él, a pesar de que no hubiera querido estudiar esta carrera. Quizás se hubiese ido por algo más artístico porque tenía mucha afinidad no solo con la escritura, sino también con la escultura por razones familiares y sociales. Claro, él tenía en el fondo, o sea, por eso que es un personaje que tiene muchas capas, porque por una parte tenía, o sea, como confiesa en esta novela que es del año 55, si mal no recuerdo, que Sí, es La 55 la vida publicó. y muerte de Rodrigo de Almaflor, ahí él, claro, bajo un personaje de ficción y todo, pero hace muchas confesiones que son autobiográficas por primera vez, y ahí dice que él cuando estudiaba Derecho, cuando era joven, detestaba el derecho, ¿ya? Ahora, todos los que hemos estudiado el derecho ¿Han dicho eso alguna vez? sí, Más de una vez. esa cuestión yo creo que es universal, porque estudiar el Eso derecho te iba a decir, estudiarlo debe ser una lata, es ejercerlo aburridísimo. otra cosa. Sí, sí, Sí. ejercerlo, o sea, por lo menos para mí, claro, estudiarlo es aburridísimo, ¿ah? Y en eso sí estoy muy de acuerdo con él, y probablemente él con todas estas inclinaciones literarias y artísticas, hubiese preferido ir, en el fondo, enfocarse en ese lado, pero recordemos que él era un huérfano que en el Exacto. fondo que perdió a su papá y a su mamá a los 10 años. Entonces se vino a vivir, y era de Rengo, entonces se vino a vivir con una tía materna, pero que obviamente que tampoco tenía una situación muy boyante, entonces él tenía que arreglársela solo, ¿ya? Entonces yo creo que esa fue una de las razones, y primero él estudió en el pedagógico y después estudió Derecho. Entonces yo creo que esa fue una Antes en el razón Instituto Nacional. ante la Internacional. Claro. Entonces, y entonces él ocupó, digamos, yo creo que en un principio sobre todo el derecho o esa carrera como un instrumento para poder pagar las cuentas, básicamente. ¿Ya? Y probablemente después lo vio como una herramienta para empezar a retomar el sentido de justicia. Y ahí le fue encontrando, digamos, ese gusto. A propósito del arte y su familia y la amistad que tenía con los hermanos Lagarrigue, cuéntanos también ahí cómo él comulgaba con muchos artistas, que se da también, más bien de izquierda, no solo Neruda, como decíamos, muchos otros, entre ellos Gabriela Mistral, que era su amiga cercana, podríamos decir. No solamente se mandaban cartas y había defensas de ella cuando él vivía como Claro. justiciero, a su vez, injusticias. También, por supuesto, González Vera, quien le dedicó a Vicuña Fuentes Alhué, entre otros. Hablemos de esa afinidad que tenía con el arte y la escultura. Claro, él tenía, en el fondo, Carlos Vicuña era un aglutinador. Era un tipo que tenía mucha, bueno, toda esta cultura que ya habíamos hablado y que era muy acogedor. Entonces, siempre su casa estaba rodeada de gente y de gente que tenía estos intereses y afinidades. Entonces, y tenía un contacto, por lo tanto, muy fuerte con toda la intelectualidad, podríamos decir, de izquierda de esa época. Entonces era muy cercano bueno, a González Vera. De Sí. hecho, González Vera, cuando él estaba, Carlos Vicuña estaba exiliado en Mar del Plata, en Argentina, él escribe La tiranía en Chile, claro, él escribe La tiranía en Chile, exiliado en Mar del Plata, y González Vera era
que le mandaba todos los documentos que le faltaban. Entonces hay muchas cartas entre ellos donde dice, oye, mándame esto, me falta este otro La documento. portada con la bibliografía. Exactamente, lo ayudaba con todos los documentos y la investigación. También era muy amigo de Manuel Rojas, después de Carmelo Soria, de Gabriela Mistral, como decías tú, el mismo Pablo Neruda, evidentemente, sí, fue su abogado defensor. Entonces, él tenía esta intención de aglutinar, digamos, y de formar alrededor suyo conversaciones interesantes con gente que le podía aportar desde distintos puntos de vista, por más de que muchas veces no estuviese de acuerdo con ellos, digamos. Eso es lo interesante de poder como juntar distintas perspectivas, discutir, pero seguir siendo tan amigos como siempre. Y Teresa Lagarrigue y los hermanos Lagarrigue y las esculturas. Eso también es un aspecto muy importante porque, bueno, su esposa, Teresa, era, bueno, hija de Carlos Lagarrigue, que es un escultor muy importante, y ella también era una gran escultora. Obviamente que estamos hablando, en el fondo ellos se casaron en el año 1917, y ahí el rol de la mujer era la casa. Entonces ella tuvo que postergar, digamos, esa vocación. Tuvieron 6 hijos, además. Claro, tuvieron 6 hijos y aparte que, claro, uno ve la vida de este aventurero que se arranca por la Patagonia con 20 grados bajo cero, que se sube al avión rojo para hacer este golpe de Estado con Marmaduke Grohe y la República Socialista y todas esas cosas, pero en el fondo, mientras tenía 6 hijos y quien estaba ahí en la casa era Teresa. Y exiliados, ¿Ya? perdón, en Mar del Plata y de luego también en Panamá. Claro, claro. Se fue a Panamá, en Mar del Plata, después también lo mandaron a Isla de Pascua. De veras. Entonces, claro, o sea, no No era debe fácil. haber sido fácil ser la esposa de Carlos Vicuña, digamos, y llevarse toda esa carga con 6 hijos. Sí. Entonces, claro, y por lo tanto ella mantuvo esta vocación de artística dentro de la casa. Y tenía su taller dentro de la casa, en la cocina. Y esa decisión, digamos, esa postergación, podríamos decir, profesional de ella, tuvo sus frutos, paradójicamente, en las generaciones posteriores, porque, por ejemplo, 2 de las hijas de Carlos y Teresa fueron muy destacadas escultoras, Rosa y Teresa. Vicuña, Lagarrigue fueron escultoras muy, muy importantes en la década de los 60 y 70, que ganaron distintos concursos, expusieron por todo el mundo, y Y la después, nieta. claro, eso pasa, digamos, a las generaciones de los nietos y la nieta, y donde ahí destaca obviamente la figura de Cecilia Vicuña, que tuve la suerte de conversar con ella para escribir el libro, y ella reconoce muy explícitamente la influencia de sus 2 abuelos, o sea, tanto en la parte de la literatura de Exacto. Carlos Vicuña como en la parte artística Ella es tanto de... artista visual como escritora. Exactamente, y esa fusión que se ve en Cecilia Vicuña es justamente la que podemos ver entre Carlos Vicuña y Teresa. ¿Mm? Sí, es bien fascinante eso, porque tú también cierras como con esa idea, ¿no? De la herencia finalmente espiritual y que está muy vinculada en el arte, a propósito de la figura de la que nos convoca, Carlos Vicuña Fuentes. Algo que tú también constantemente, desde el inicio, nos estás anunciando y es algo que incluso uno podría decir que genera un poco, no solo desconcierto, sino de dolor, Nico, pero que se da, que siempre se ha dicho que nosotros entre más viejos nos ponemos más Sí, conservadores y reaccionarios. Y puede ser incluso cuando tú hablas del choque generacional, cuando él ya octogenario, en la década de los 70, ve con terror cómo se mueven los jóvenes a los que pertenecen sus nietos y nietas. No, ya, eso uno puede entender que él a su vez no lo comprenda. Pero irse hacia la derecha y además estar enojado y parece que le dolió mucho por una suerte, ¿cómo lo podríamos decir? De ninguneo cuando él tuvo un problema de salud con Salvador Allende, podría haber influenciado de alguna manera claro, su ida hacia la derecha en los años 70. sí, ahí eso es una cuestión que es súper compleja en su biografía, porque claro, él nace en 1886, ¿ya? O sea, es una persona que se cría o se educa en el siglo XIX. Exacto. Entonces, claro, cuando ya tenía más de 80 años, a fines de los 60, empieza a ver todos estos cambios políticos y sociales. No sé, las revoluciones estudiantiles del 68, los hippies, los comienzos del feminismo, digamos, todo, y simplemente no, antes sí había liderado él incluso las revoluciones o sea, comprendiendo mucho y liderando a los jóvenes, y ahora simplemente se lo llevó la ola.
y no fue capaz de entenderlo. Y como él tenía una personalidad, digamos, muy impulsiva, era un cascarrabias al final, y eso, claro, lo hizo protagonizar aventuras bien impresionantes en su juventud, edad media, podríamos decir, mediana. Cuando ya tenía más de 80 años, empezó como a perder el rumbo y empezó a no entender lo que estaba pasando. Empezó a tener un choque con las generaciones más jóvenes, y eso, y eso junto a su propia rabia, su personalidad, digamos, lo fue llevando hacia la derecha. ¿Ah? Y bueno, también hay un tema ahí que él siempre tuvo como decías, tuvo una especie de amor y odio con los Alessandri. Entonces el candidato de la derecha, bueno, era un Alessandri. Sí, pues, Ya, entonces Jorge. era una especie de lugar conocido versus todo lo otro que Pero todo su... tenía una cercanía de antes con Salvador Allende. Sí, tenía una cercanía con Salvador Allende, o sea, se conocían, digamos, y aparentemente se habría enojado porque tuvo un accidente muy En grave auto. Carlos Vicuña en auto, y parece que a Salvador Allende nunca lo saludó, lo fue a ver, entonces se enojó, y eso también habría influenciado en todo esto. Entonces, durante la época de Allende se vuelve un opositor, muy firme a Allende, y después, ya cuando llega el golpe, etcétera, el golpe y la represión de Pinochet lo toca muy personalmente, porque gente muy querida para él sufre estas consecuencias. Por ejemplo, él era muy, muy cercano a Carmelo Soria, por ejemplo. ¿Ya? Sí. También tiene un sobrino muy, muy querido que es detenido desaparecido, otro que fue torturado, etcétera. Entonces, cuando él ve el monstruo, digamos, que había creado, Con se la gente arrepiente. sensata, la carta que escribió en el Claro, Mercurio. exactamente. Él escribió una carta en el 73 muy dura, Poquito antes del tanquetazo. poquito antes del tanquetazo. Y después se arrepiente profundamente cuando ve en el fondo qué es lo que cuál era esta gente sensata que él había llamado. Ahí se arrepiente profundamente, cae en un pozo muy, muy oscuro. Y por lo tanto, claro, es un final súper duro, digamos, pero también, como decías tú, es para muchas personas, lamentablemente, es la ley de la vida, digamos, de que al final uno, mientras va creciendo, se va haciendo más viejo, claro, le va costando cada vez más acomodarse o ver dónde se encuentra en un mundo que va cambiando cada vez más vertiginosamente, porque claro, los cambios, bueno, ahora ya es una cuestión de locos, pero en el fondo durante el siglo XX sí se vio... No creáis si para los 70 o los 60 la Mini fue una locura también. Es que era eso, Claro. era eso. A Son propósito de la cambios... inteligencia artificial de ahora, por Sí, ejemplo. pues son Claro. cambios culturales que en el Sí. fondo él pasaba desde, imagínate, desde 1800 y algo, a ver la Mini y la píldora anticonceptiva y qué sé yo, y dentro de los cambios como, digamos, sociales y no Claro. solo o sea, políticos sociales, digamos, pero Pero van de la mano igual. claro, además de la Revolución Cubana, además de la Guerra Fría y todas esas cosas que influenciaban mucho en esa época, obviamente ahí pierde el rumbo y se desconcierta. ¿Ah? Entonces, pero sí es algo que pasa, o sea, que no lo pasa solo a él, digamos, sino Sí. que hay otros ejemplos de personas que, claro, que tenían una carrera, digamos, O más... sea, lo estamos viendo hoy. Muchos de los que fueron parte incluso del mismo gobierno de Salvador Allende, ya que estamos. Exactamente. Entonces, eso es algo que sucede. Sí, es algo Pero que lo sucede. importante es cuando uno, o sea, es tenerlo claro que está el riesgo de que a cualquiera le puede pasar. Entonces siempre es bueno saberlo para estar atento. Y además, como el personaje de tu libro, ¿no? Personaje histórico, Carlos Vicuña Fuentes, el justiciero, es capaz de reconocerlo Claro. en los Sí. últimos días Sí. de su vida, literal. Exactamente. Y como vimos que lo hizo un candidato a la presidencia, que no tiene muchas posibilidades reales de ganar a la moneda, pero fue capaz de reconocer que por vergüenza había dicho, ¿no?, que había votado por el no cuando votó por el sí, porque Claro, lo pillaron. Exactamente. Por lo menos. Lo pillaron, sí. Vamos a ir a una pausa musical acá en Frecuencia Literaria y seguimos conversando con nuestro invitado, el abogado y escritor Nicolás Vidal, sobre El Justiciero. Carlos Vicuña Fuentes, en La Pequeña Historia de Chile, publicado por Ediciones UDP. De regreso en Frecuencia Literaria por Radio USACH con nuestro invitado de esta tarde, el abogado y escritor Nicolás Vidal, para hablar de El Justiciero. Estamos en este caso centrando en un personaje bastante fascinante, muy poco conocido, si no fuera por tu trabajo, que es Carlos Vicuña Fuentes.
Y tú decías, Nico, bueno, que como abogado de estudiantes, obreros y anarquistas perseguidos por el Estado, hay una que es una defensa que fue un punto de inflexión, donde se hizo más conocido, más público, que fue la defensa que hizo a Antonio Ramón Ramón, el vengador de la matanza de Santa María de Iquique. Hablemos un poco también de ese episodio, de esa situación, y un poco contar, ya sea por esta defensa u otras que vinieron después, cómo eran sus mecanismos. O sea, ese caso fue súper importante para él porque, en el fondo, bueno, para explicar el contexto, los abogados hasta el día de hoy tienen una cosa que se llama el turno, ¿ya? Y el turno es que ¿El pro bono? están obligados exactamente a Sí. defender ciertos casos de forma gratuita, Sí. ¿ya? ¿Así se llama el turno? Se llama el turno, el Mira, abogado no de turno, sabía. todavía se llama. Ya. Entonces, en casos penales, ¿ya? Sí. Y Carlos Vicuña, no sé, por nuevecito, recién salido de la universidad, el destino quiso que el turno le tocara en el turno defender a Antonio Ramón Ramón. Antonio Ramón Ramón era un ciudadano español, ¿ya? Que en el fondo cometió un atentado, acuchilló ahí cerca del Parque O'Higgins, que en esa época se llamaba Parque de Cauciño, a Silva Renard, que fue el general que lideró la masacre de Que mandó de Santa María en a Iquique. matar a todos, ¿ya? claro. Entonces él, Silva Renard, era el emblema, digamos, de la masacre más grande de la historia de Chile, ¿ya? Donde murieron casi 3.000 personas. Y Ramón Ramón tenía un hermano que murió en esa masacre. Apellido Vaca. Ya, claro, Medio ya, hermano. un medio hermano que murió en esa masacre, digamos. Él se enteró en África, algo así, ¿no? Sí, o sea, ellos, es una historia bien Ya, particular, sí. pero en el fondo, claro, ellas venían desde España, después se juntaron, en África se enteraron que eran hermanos Eso. por No, casualidad. sí, también es una teleserie. Sí, todos son puros hechos muy locos. Y después, bueno, se viene Manuel Vaca, que era el hermano, el medio hermano, y él va a trabajar a Iquique y muere en la matanza de Santa María, y mientras su hermano, Antonio Ramón Ramón, estaba en Argentina. Y ahí él se da cuenta, empieza a buscarlo, se corta la comunicación y ahí llega hasta Iquique, viaja por todo Chile y se entera de que efectivamente murió en la matanza de Santa María. Y después empieza, años después, porque esto fue en 1914, si mal no recuerdo, y lo de Santa María fue en el año 1907. Entonces se pasa todo este tiempo rumiando la venganza, hasta que un día va caminando por la calle Silva Renard y se le acerca Antonio Ramón Ramón y lo acuchilla. No lo mata, lo deja malherido, digamos, pero no lo mata finalmente, y lo meten en la cárcel, etcétera, y resulta que el abogado de turno que le tocó es Carlos Vicuña Fuentes. Y es una defensa brillante. Y hace una defensa, claro, muy importante. Obviamente que no sirve de mucho porque era en ese tiempo, bueno, no sé si en ese tiempo, digamos, pero ahí se notaba todavía más las oscuridades de la justicia. Lo condenaron igual, digamos, porque él lo que alegaba era, en el fondo, episodios de locura, legítima defensa, o justa venganza prácticamente. Sí. Hay un alegato que es brillante, donde hace que no había caso más de venganza más justa que, claro. el que estábamos viendo acá. O sea, hay una cuestión de justicia material, digamos, que apoyaba esa defensa, pero bueno, finalmente igual lo condenan a 5 años, si mal no recuerdo. Pero sí, efectivamente, yo creo que ese caso, y que también es muy impactante porque, bueno, es un caso emblemático en la historia de Chile, y que ha sido reivindicado desde hace mucho tiempo, o sea, desde esa época, como la venganza de la matanza de Santa María. Y para él fue muy importante porque se dio cuenta de los claroscuros, digamos, de la justicia, de cómo funcionaba en Chile y de cómo los débiles eran perseguidos, digamos, por el Estado y que no tenían defensa. Entonces, a partir de ahí, yo creo, empieza a surgir en él esta conciencia de la justicia con más claridad. Y después empieza esta defensa a los perseguidos anarquistas, a Julio Rebocio, que también fue un caso muy emblemático, al poeta Gómez Rojas, etc. Entonces, pero yo creo que ahí, en el caso de Antonio Ramón Ramón, está el germen de esta actitud, digamos, de justiciero. Nico, y dentro de estos episodios o situaciones que describen muy bien su personalidad, de la impulsividad
y por supuesto meterse en tetes, ¿no? En problemas, ya no solo para defender, en este caso, a los perseguidos o a una democracia, como es el caso, como está muy bien retratado la tiranía en Chile, y habla con furia, ¿no? También de la represión de Carlos Ibáñez del Campo, que incluso acá tú señalas en el libro fue considerado por Miguel de Unamuno como un texto ético y literario de primer nivel. Estamos hablando de la tiranía en Chile, creo que del año 28. Sí. Pero hay una situación también que uno dice, ya, pues, no es como más del siglo XVIII, XIX, sabemos que están prohibidos, pero se metió en una situación de duelo. Hablemos de eso porque también es como ya, pues, párala. Sí, o sea, por eso yo decía que en el fondo este personaje tiene mucha importancia política, jurídica, etcétera, pero también es una novela de aventura su Sí. vida. Entonces, ¿por qué? Porque por este carácter que tiene, como decías tú, se metía en muchos problemas. Entonces, cuando llega el ruido de sables, llegan los militares al poder, él empieza a chocar, digamos, con uno de estos militares muy fuertemente, y que se llamaba Mario Bravo. Entonces, y tienen una reunión donde en el fondo ellos tratan de de convencerlo, digamos, de que se pase a su bando, y él se opone. ¿Ah? Y lo humilla con esta discursividad tan No le era propia para de, nada difícil. no le va nada difícil. Entonces, y el otro, y Mario Bravo, ahí o sea, no lo soltó más. Entonces empezó como una persecución, digamos, de Mario Bravo hacia Carlos Vicuña. Y por supuesto, Carlos Vicuña prendía con agua en ese sentido. Entonces, y al final todo esto termina, bueno, en un duelo con un amigo de Mario Bravo. Picón. Y con Arturo Picón, el capitán Arturo Picón. Pero antes hay una carta que le manda Carlos Vicuña a Mario Bravo, donde pueden resumirse este carácter como esta ponzoña que tenía en la pluma Carlos Vicuña, donde podía descuerar, digamos, a sus enemigos y adversarios. Con estilo. Con No estilo. como lo vemos ahora en X o ex Claro, Twitter, digamos, con exactamente, estilo. exactamente. ¿Ah? Sí. Con Entonces, lucidez e inteligencia. Te vamos a escuchar, sí, entonces nos vas a voy a, leer parte de eso. voy a leer, esta es una carta que le manda Carlos Vicuña a Mario Bravo ya cuando la cosa está al borde del duelo, digamos, o que desencadenó todo eso. Dice, individuo, su carta es fiel reflejo de su persona moral y confirma el concepto que tengo de usted, grosero, estúpido, cobarde y prostituido. Lo desprecio profundamente. Grite, bufe, escarbe, patee, berree, aúlle y tire cosas cuantas quiera, que no me preocupará nada de usted. Por un resto de piedad humana le advierto que me siento a muchos miles de metros de altura sobre usted, moral, social y políticamente. Y de modo que si trata de traducir en pretendidas actitudes caballerescas sus balandronadas groseras y ridículas, le será necesario para ello buscarse un personero adecuado. Le queda, por lo demás, el ancho camino del asesinato. Cuente con el desprecio de Carlos Vicuña. No, yo me acuerdo que me maté de la risa cuando la leí. Eso de contar con el desprecio. Cuente O con sea, el con desprecio. eso sí que sí. O le queda el ancho camino del asesinato. Exactamente. Era, Y con Carlos Ibáñez del Campo, que lo comparaba con bestias y con caballos, una sí, figura el que es caballo bien le decía. conocida. El Exacto. caballo, claro. También, digamos, Sí, no, siempre. pasa varios pueblos pensando que era el tirano. Sí, no, etcétera. Siempre le decía el caballo, en vez de decir voy a Santiago, voy a Caballópolis Eso. cuando estaba con Hernando Ibáñez, etcétera. Sí, tenía por eso, y toda esa rabia y esa ponzoña después como que se le sobregiró cuando ya tenía más de 80 años y bueno, terminó en las antípodas de donde siempre estuvo. Nico, y en ese fustigar o defender la democracia en torno a lo que es también él, y no solo él, llamó la tiranía de Carlos Ibáñez del Campo, bueno, sufrió muchísimo, no solo la persecución, andaba con una pistola al cinto, tú comentabas, y además él, bueno, vivió lo que en esa época se llamaba el extrañamiento, que era básicamente estar relegado, ¿no? Sí. Más que el exilio fuera de fronteras, que también lo vivió. La situación, justamente cuando escapa en Punta Arenas, cuando lo llevan a Punta Arenas y trata de escapar para cruzar Argentina, ahí como que se le da todo el sentido de alguna manera de realidad de un hombre tan erudito, tan inteligente, por su ímpetu de la sobrevivencia,
pero estamos hablando de un lugar absolutamente inhóspito con temperaturas que llegan a 20 grados bajo cero y sin zapato, Claro, literalmente. sí. Una locura. Esa fuga es delirante. Y él Delirante. también la relata en otro libro que se llama Cuatro evasiones novelescas. ¿Ya? Ya. Eh, Evasiones. 4 evasiones Ya. novelescas que fueron las 4 veces que se arrancó, digamos, de la tiranía de Carlos Ibáñez. Y esa que dices tú es casi inverosímil, que en el fondo ya los habían pillado arrancándose junto Uno hace como así. y estaban en una casa en medio de la Patagonia en junio del año 27, o sea, en pleno invierno del año 20, hace 100 años, en pleno invierno en la Patagonia con 20 grados bajo cero, y en la mitad de la noche, mientras todos dormían, él se escapa. Y se escapa A la nada. a la nada. O sea, imagínate ir a la Patagonia solo, se escapa caminando, con un zapato malo más encima, sin abrigo, con 20 grados bajo cero. Entonces, y está, bueno, 2 días dando vuelta por ahí hasta que dice, bueno, no, o sea, o me muero. Malherido, con Claro. hambre, con sueño, con todo. Porque además, con sueño, porque con esa temperatura, si tú te Sí. quedas dormido, te mueres. Mueres congelado. Te Sí. mueres congelado. Entonces, pero ahí habla de lo impulsivo que era y también como de este sentido de que de repente, Y cómo se sobreestimaba también. sí, o sea, él se creía un superhéroe casi. ¿Ah? Entonces, estar 2 días ahí caminando por la Patagonia en esas condiciones es realmente por eso es una novela de aventura en el fondo. Y él además lo relata muy fielmente en ese libro. ¿Ah? Entonces eso muestra también lo porfiado que era, era un tipo muy porfiado. ¿Ah? Dice, yo me voy a escapar y me voy a escapar. No ¿Pensaste en importa. ponerle el porfiado o algo parecido o no? ¿O siempre fue el justiciero? El Contreras le El podríamos Contreras decir. también, obvio. Nico, y hay otro momento de su vida donde también es significativo leerlo, cuando me parece que fue, sí, el mismo 30, relegado a Rapa Nui, como tú señalabas. Fue destinado a Quinteros y de ahí en un barco, más encima donde en el barco estuvo preso varios Ujú. días antes de llegar a la isla. Y una isla que está muy lejos de ser el paraíso que uno piensa que pudo haber sido en esa época y que lo es ahora, por lo menos en términos turísticos. Claro. Una locura, porque en realidad no era nada chilena, sino que estaba tomada por una empresa británica, de origen británico. Háblanos de ese momento también. Claro, a él, bueno, después de tener esta aventura del avión rojo, con Que parte el libro así. que parte el libro, digamos, los mandan a Marmaduke Grove, al general Enrique Bravo, que también estaba ahí en el avión rojo, y a Carlos Vicuña, los mandan a todos a la isla de Pascua, ya relegados. Y como dices tú, la situación en la isla de Pascua era muy distinta de lo que es ahora, o sea, estaba todo a manos de la compañía explotadora, literalmente, Sí. de la isla de Pascua, donde tenía totalmente Sin sometida. pudor. Claro, sometida a las personas que estaban Y súper ahí, diezmada la población nativa. súper diezmada, en el fondo quedaban como el 10% de lo que habían sido hacía, no sé, 50 años, los trataban pésimo, los tenían en condiciones infrahumanas, incluso ahí tenían como un leprosario, digamos, donde había muchos enfermos de lepra en la isla, y entonces él se pasa como 2 meses más o menos ahí, y empieza a entablar relaciones con los nativos de la isla de Pascua, digamos, y tan tan cercano se hace con estas personas que estaban ahí, que bueno, empieza a ser, incluso hay como, se conserva todavía un diccionario que él empezó, porque como era lingüista, empezó como en esos 2 meses ya hizo un diccionario como castellano pascuense, y hay un cuaderno hasta el día de hoy donde tiene como los significados de las palabras, y empezaba a tratar de hablar con ellos, etcétera, y después incluso Alberto Cumplido, que era la persona supuestamente que Ibáñez puso ahí, digamos, para Como el vigilar. carcelero. El carcelero al final termina siendo amigo de ellos, Sí. de Marmaduke Grove y de Carlos Vicuña y de Enrique Bravo. Y cuando los van a rescatar, porque esa es la otra evasión, Sí. digamos, los van a rescatar en un barco, Alberto Cumplido dice, ya, yo me voy con ustedes. Auspiciado por Alessandri, ¿no? Por Alessandri, Exacto. claro. Alessandri le manda un barco. ¿Estaba en Roma Alessandri en esa época? En París. Ah, en París. Estaba en París y le mandó un barco, entonces ellos ahí los rescatan y Alberto Cumplido dice, bueno, me caen tan bien estos prisioneros que me voy con ellos. ¿Ah? Y se fue con ellos en el barco y llegó a París y al final se fueron los 4. ¿Mm? Nico, como reflexión así general a propósito del momento histórico que representa, aunque vivió 90 años finalmente Carlos Vicuña Fuentes, protagonista de tu libro, El Justiciero, los grandes sucesos aquí relatados con más detalle, profundidad y análisis
son los años 20, 30 y hasta podríamos decir, sí, fuertemente esos años, aunque luego nos pasamos sin duda a un periodo que no es más cercano a nosotros, lo que llamamos la historia reciente. Pero es muy sintomático todo este momento, perdón, para entender eh, los años 30, que ha sido muy revisado hoy. Te lo comentaba fuera de micrófono, el mismo Gabriel Salazar ha centrado también su obra de interés en ese periodo en particular del siglo XX y lo hizo también en su libro La expoliación política de la ciudadanía. ¿Qué tú también, como, no solo como abogado, como escritor, como ciudadano, que sientes que hoy, a casi 100 años, estamos ahí al límite de 100 años, ¿por qué nos llama tanto ese momento? Incluso más que lo que todavía nos podría doler, como es la misma dictadura de Pinochet o cómo fue, digamos, absolutamente coartado el proyecto de Salvador Allende, el proyecto País. ¿Por qué los años 30 son tan significativos hoy? Claro, hay en el fondo en todo ese periodo que va, no sé, pues desde 1918 hasta ya fines de los años 30, es un periodo muy convulso en la historia de Chile y que parte con movimientos sociales que tenían mucha similitud con lo que terminó siendo el estallido. Claro, que venían desde antes con una alianza entre estudiantes y obreros. Y acá también, o sea, partió estas movilizaciones también por los estudiantes, digamos, y se generó al mismo tiempo un movimiento constituyente, una época constituyente, digamos. Y las épocas constituyentes siempre son, siempre tienen muchos dimes y diretes, idas y vueltas, en el fondo. Y, por ejemplo, en la Constitución del 25 solamente, o sea, esto partió, esos movimientos, como decía, 18, 19, la elección del año 20, etcétera, pero siempre viene después una restauración conservadora. Y claro, y ahí en la Constitución del 25 solamente hubo este cambio constitucional porque estaban los militares. Digamos. Si no hubiesen estado los militares, probablemente no se habría podido cambiar esa Constitución, la de 1833. Y después de eso también siguió un periodo de mucha inestabilidad. Y ahí tenemos, es interesante ver cómo cambian las sociedades de después de los movimientos, después de como las agitaciones sociales, cómo viene siempre una restauración conservadora. Por ejemplo, claro, el año 20, Alessandri era el candidato del pueblo. El candidato de los movimientos sociales era Arturo Alessandri, que venía, que decía yo represento a la chusma contra la canallada dorada y qué sé yo. Y resulta que la segunda parte de Alessandri, que es 12 años después, en los años 30, es un Alessandri derechizado. Ya es un candidato de derecha muy autoritario, muy represivo, que tenía esta guardia republicana. Por eso lo comparaba con Mussolini. Claro, exactamente. Entonces, que eran 30.000 o 40.000, digamos, ciudadanos con formación paramilitar, digamos, paralelo al ejército, dedicado a básicamente reprimir los movimientos sociales. Entonces, y por lo tanto, el péndulo en esa época también se movió con mucha rapidez. ¿Ah? Sí. Desde una cuestión más de movimientos sociales a, por supuesto, pasando por muchos intermedios. Recordemos que entre tanto estuvo la República Socialista, que bueno, duró bastante poco, pero fueron súper convulsos, pero termina con un movimiento muy, muy conservador, digamos, como es la segunda época de Alessandri. Nico, para ir cerrando, bueno, él también participó de la política oficial, propiamente tal. Fue elegido diputado el año 32 por el Partido Socialista Republicano, pero fue expulsado al poco Sí, tiempo por sus enfrentamientos internos, este mismo periodo que tú señalas. Volviendo un poco a su rasgo de personalidad, a su forma de ser, hay varias situaciones donde él como que va y después, justamente por la impulsividad, pareciera que tuviera muy buenos motivos, intenciones, pero claramente ninguna prudencia. no, no, Y, ninguna y lo prudencia. que podrían haber sido grandes logros terminan, si no en fracaso, en momentos fugaces. Claro, tenía muy poca estrategia política, digamos, porque en el Eso. fondo
Claro, Diplomático no era. No, diplomático no era. En el fondo, él crea este partido como social republicano con otras personas que habían estado, por ejemplo, Enrique Bravo, que también estaba en el Avión Sí. Rojo, que eran alessandristas, pero en el fondo un poco más críticos o más de centro, pero sí apoyando a Alessandri. Porque además, Alessandri, cuando se elige, él se fue derechizando a medida que fue avanzando los años de su mandato. Entonces, y por lo tanto este partido apoyaba a Alessandri, pero él, mientras era diputado, fue uno de sus principales opositores porque en el fondo siempre le pedía al Parlamento a Alessandri facultades extraordinarias para aumentar la represión. Y él se oponía siempre a estas facultades de Alessandri con discursos muy brillantes, etcétera. Entonces, ahí se transformó en un opositor a Alessandri, pese a que su partido seguía apoyando, entre comillas, a Alessandri. También también pedía desde el principio disolver y procesar por sediciosos a los líderes de esta guardia republicana, digamos, y meterlos en la cárcel. ¿Ah? Y por lo tanto, obviamente que eso era irse contra Alessandri directamente. Entonces eso hizo que al final terminaba peleándose con los miembros de su propio partido y lo terminaban expulsando. Lo que hoy llamamos un díscolo, claro, de alguna siempre manera. Fue un díscolo, claro. Entonces siempre tenía como, le iba mejor fiscalizando al poder que siendo parte del poder. ¿Hay algún, no personaje, pero alguna persona, porque no lo vamos a convertir en literario ni de ficción, sino de la política actual, o algunos que tú pudieras meter en la juguera y te resultara, un poco pesado el ejercicio, pero parecido en las comparaciones a lo que fue Carlos Vicuña Fuentes? Chuta, es difícil. Es difícil porque ¿O no hay gente con ese idealismo yo hoy? creo que no. Sí hay gente que ha tenido ese tránsito, como tú dices, o sea, como hablábamos, de pasar en el fondo a una actitud más conservadora ya de viejo. Porque además, claro, hablemos ahora, una persona que muere a los 90 años, claro, o sea, es una vida muy larga. Sí. Pero en esa época era muchísimo más longevo, digamos, de lo que mucho puede más ser hoy, longevo sin duda. de lo que puede ser hoy. Entonces, pero sí, me cuesta la verdad encontrar algún personaje que pudiera tener como una similitud de tantas cosas que hechas y después tener esa transformación conservadora de los que vemos ahora, digamos, porque claro, hay algunos conversos, pero en el fondo... O que se dan vuelta la chaqueta también. Claro, exactamente, pero que no tienen un historial para atrás tan importante. Sí, es verdad. Es difícil encontrarlo. ¿No? Tendría que pensarlo más, la verdad. Más no peleemos tanto, pero si hasta un ahora, programa de libro. Claro, hasta ahora conversos hay varios, pero no sé si alguien que tenga la trayectoria que tenía él antes. Y el peso intelectual, claro, y el coraje o las yo agallas creo de que Vicuña. una de las razones por las cuales nosotros no conocemos tanto a Carlos Vicuña es justamente esa. O sea, es que al final tuvo digamos, se nubló, perdió el rumbo, entonces por lo mismo, por supuesto que la izquierda no lo reivindica, evidentemente, digamos. Y es una historia, es un personaje confuso, difícil, entonces por lo mismo yo creo que ha sido olvidado un poco por el paso del tiempo. Sufrió el extrañamiento también. Claro, un extrañamiento de la memoria. Histórico, podríamos decirlo, por esos últimos años. Bueno, y por lo mismo, también sumamente importante, interesante tu libro, muy bien escrito, muy agradable, Nico. Más allá del buen trabajo que habrá hecho nuestro amigo en común, Felipe Gana, que siempre lo saludamos en el programa, parece que nos auspicia, parece el sponsor de Frecuencia Literaria. Pero sí fue un súper buen trabajo de edición también, muy agradecido. Pero una muy buena pluma tuya, Nico Vidal, muy agradable, además conocer con todas estas aventuras y buena parte del siglo XX, aunque él nació, como tú bien señalabas, a fines del XIX, pero alcanzó a vivir también... por lo menos, no sé, unos 15 años, 10 años del siglo XIX y terminó su vida muy longeva a los 90, pudiendo también, no sé si la palabra es hacer un mea culpa, pero una autocrítica de lo que fueron también sus últimos años. Un arrepentimiento. Un arrepentimiento, muy fuerte. Exacto. Así que El Justiciero también lo fue consigo mismo. Carlos Vicuña Fuentes, La pequeña historia de Chile, publicado por Editorial UDP.
Gracias, Nicolás Vidal, abogado y autor de este libro, por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y aprovecho también de pasar el aviso que hoy día a las 7 es el lanzamiento del libro. ¿Dónde? En la librería Inquieta. Buenísimo, al frente de mi casa, ahí con Gerardo. Sí, Jara. con Gerardo, exactamente. Aunque probablemente va a llover, pero nos apretaremos adentro. Capaz. La lluvia de noviembre, pero bueno, a las 7 en la Inquieta ahí en Ramón Canicer. Sí, en Ramón Canicer, frente al Parque Bustamante. Sí, súper fácil llegar y fácil llegar. Buen lugar. Gracias, Nico. Eso, muchas gracias. Chao.